reiterando el saludo a I99, para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana. Segundo, efectivamente, es una campaña, pero más que una campaña, política se ha convertido en una adjetivización brutal entre los políticos, donde prácticamente toda la clase política se califica de narcotraficante o de cualquier cosa. Y no hay un debate de ideas, digamos, donde, bueno, yo planteo un modelo donde la economía la planifiquemos desde el Estado. El otro no, yo creo que la economía debe ser abierta, hay que aperturarla. No, aquí es el uno, no, es que los que votan por una serie, la candidata del crimen organizado es fulana, el otro, es decir, hemos perdido absolutamente todo el nivel, no hay un debate y esa calificación del contendor es algo terrible. ¿Cuándo y dónde se perdió el debate? Yo creo que hace ya bastante tiempo atrás. Los sectores creen que lo único importante es que gane una lista para que no regrese la otra. No hay pues un análisis profundo, una alternativa de país para efectos de poder resolver determinados problemas nacionales. Por un lado, una fuerza nos vende el regreso a un pasado que ellos plantean que fue mejor, y por otro lado, la otra fuerza nos plantea el no retorno de la otra fuerza a cualquier cosa, lo cual ya ve usted lo que estamos viendo hoy día. Cuando hay problemas más profundos y serios en el Ecuador, en la que los ecuatorianos necesitamos saber hacia dónde queremos ir y qué es lo que se debe hacer y cómo se lo debe hacer. Sí, lamentablemente la foto del Ecuador es espantosa. País más violento de la región, país con tasa de escolaridad de las más bajas del mundo, por no decir de la región, país que no crece económicamente, país con la tasa más alta de jóvenes desempleados probablemente del hemisferio. O sea, los indicadores del Ecuador son espantosos. O sea, esto para mí no es cualquier situación. Yo creería que al paso que vamos, si usted se da cuenta, ya primero nos hablaban de la famosa tabla, que realmente no son tablas, son umbrales que se aplican en todo el planeta para diferenciar un traficante de un consumidor. Luego era que la extradición, ya ve usted, no han extraditado, Estados Unidos no ha pedido, ni ningún país ha pedido la extradición de ningún delincuente. Luego no era la extradición, no era la famosa tabla. Luego que los militares a las calles, y ahora nos plantean prácticamente sin ningún tipo de fondo traer no sé si Rangers, Marines, legionarios, que seguramente el contrato o el acuerdo les dará impunidad e inmunidad absoluta. ¿Qué es lo que sigue? Pues mi querido Javier, las cascos azules, al paso que vamos, y esto no tiene una solución contundente. Yo creo que la próxima consulta popular nos van a preguntar si queremos ser parte de Colombia o de Perú, porque probablemente por ahí saldrán algunos a pedirse el Estado 51 de Estados Unidos, pero lo más seguro es que el Senado norteamericano nos niegue esa opción y nos plantee la opción de ser un gran basurero atómico o base de ultramar. Entonces, esa es la situación del Ecuador actual, y creo que los candidatos, tanto el candidato presidente como la representante de la otra tendencia, o la representante del señor Correa, nos planteen una salida a este problema terrible que el país está viviendo. ¿Resulta ingobernable el Ecuador, Osvaldo? Yo creo que el país ha tenido etapas, primero desde su nacimiento. Yo el otro día estaba en Galápagos, un poco de historia, recordemos que quien anexa las Galápagos al Ecuador es el señor Flores, y quien ejerce la soberanía efectiva es el general Villamil, prócer de Guayaquil. Y le pongo este ejemplo porque Flores funda el país, que finalmente es la separación de un proyecto nacional que era la Gran Colombia. Flores incluye el Bajo Cauca, digamos, dentro de ese. Ecuador ejerció soberanía efectiva sobre el Bajo Cauca, es decir, de Popayán hasta el sur. Estuvo Pasto, Ipiales, etcétera, ¿ya? Y lamentablemente, digamos, Flores sale del umbral de ser padre de la patria por su aparentemente participación en el asesinato de Sucre. Entonces, el país no es de ahora. Recordemos también en la década de los 60, si no me equivoco, el siglo XIX, cuando tuvimos 4 gobiernos, uno incluso incluido Loja con un estado federal. Estuvo Cuenca, Quito, Guayaquil era con Franco, si no me equivoco, García Moreno con Quito, la Loja federal, y en Cuenca, si no me equivoco, era Borrell. Entonces el Ecuador ya ha tenido este tipo de crisis. ¿Cuál termina siendo la salida? Liderazgos fuertes que conducen a la nación, como lo hizo García Moreno en su momento. Entonces creería yo que es ahora que tanto la señora González como el señor Noboa, el presidente de la República,
tienen que darnos, digamos, mensajes contundentes. Yo creo que el cambio de ministro del Interior cada vez y cuando no tiene sentido en una situación como la que el país vive. Yo le voy a compartir por interno. Ayer veía la tabla de ciudades violentas de la región. Veo ahí que Riobamba y Cuenca están entre las más seguras para quienes quieren irse del país. Creo que hay opciones dentro del país, pero realmente la situación requiere un ejercicio de madurez de toda la clase política de acuerdo a las circunstancias que el país está viviendo. Sin duda alguna. Osvaldo, le voy a dar el paso a Ramiro Cepeda para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte. Todo gusto, Javier, siempre un gusto verlo usted. Querido Osvaldo, ¿cómo te va? Partamos de un principio sagrado, que para mí sí está en piedra, y piedra gruesa, digamos, piedra volcánica, que es la voluntad popular. Para mí no debe existir forma ni manera que ponga en cuestionamiento de ninguna manera la voluntad popular. Eso para mí es sagrado, ¿ya? Por un lado. Y obviamente para efectos de la voluntad popular tenemos instituciones que se supone deben velar por ese cumplimiento, como el CNE, por ejemplo, o el TCE, que es una instancia posterior. Entonces, en la circunstancia histórica que vive el Ecuador, yo siento en general que la clase política no ha estado todavía a la altura, o por lo menos todavía no nos apersonamos. Es decir, un momento, estamos al borde del precipicio, estamos viviendo cosas que eran impensables. El secuestro, por ejemplo, es una industria, y ahora no hay diferencia entre ser chofer de colectivos, albañil, empresa política. Tiene que entender el momento que el país está viviendo, y más allá de entenderlo también, las medidas que deben de ser tomadas para los efectos. Y para los hechos, creo que es importante que tanto el jefe de Estado en funciones o el candidato presidente como la candidata González entiendan que el momento clave para plantearnos estos objetivos es el debate. Yo creo que esto no se gana a punta de fake news. Pero ahí te detengo, Osvaldo. Si el debate se circunscribe a que yo traigo a Correa y el otro no quiero que venga, ¿de qué país estamos hablando? ¿De qué discurso estamos hablando? Cuando lo importante son los temas de seguridad, economía, desnutrición y trabajo, y estamos circunscritos a que venga Correa por un lado y a que no quiero que venga por el otro. Sí, requiere un debate en el ámbito jurídico, pero en el ámbito político coincido. No debería ser o no debe ser el leitmotiv de la discusión, sino cuál es la solución de los grandes problemas nacionales. El correísmo, y aquí usted me da los elementos para decirle lo que le voy a decir, el correísmo debe de volver a ser ese proyecto nacional que generó bienestar en muchos factores al país en su momento, y no ser un proyecto judicial. Yo creo que ya la justicia, con el tiempo, las cosas se ponen en su lugar. Por ahora creo que lo más importante es el país. Y el país requiere, de la lucidez de sus políticos para efectos de salir de esta crisis. Ya el resto es accesorio, el resto deberían, en un país obviamente normal, las instituciones resolverlo. Prendámosles la luz para que tengan lucidez. Le paso a Cecilia, que continúa con la entrevista. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Te agradezco por tus comentarios, y partiendo de lo que decía Ramiro, es que realmente el debate hoy en día pareciera que permanece en esa dicotomía eterna. ¿Qué rol tiene la ciudadanía? ¿Cómo la ciudadanía puede ayudar a cambiar la proyección de este debate eterno entre anti y pro, y buscar propuestas y exigir propuestas? Bueno, primero, buenos días, qué gusto verla a usted. Debería usted estar solo en el panel y solo escuchar en off a los compañeros. En vez de Ramiro. Con todo respeto, en todo caso, para refrescar un poco, pues. Estoy de acuerdo, Osvaldo. En vez de Ramiro, Cecilia. Y de todos nosotros. Yo creo que todos debemos quedarnos en off. Y eso, que todos, que solo salgan esa cara y por lo menos se refresque un poco. Estamos de acuerdo. Usted todos. Buenos días. Buenos días, señorita, qué gusto escucharla. Respondiendo a su pregunta, mire, yo creo que es momento y es fundamental que hacer un ejercicio, digamos, ciudadano en función de plantearnos objetivos. ¿Ya? Yo creo que más importante la participación. Eso es lo que los griegos planteaban a la polis. Es obligatorio que todos los ciudadanos, claro, la mitad era esclava porque ellos tenían el pensamiento de que era necesario que la mitad de la población sea esclava porque la otra mitad tenía que trabajar y la otra pensar. Pero en todo caso, volviendo al siglo XXI, que el objetivo es la participación. Creo que los ciudadanos debemos de participar activamente, en este caso en estos foros de opinión, debatiendo, asistiendo masivamente a las urnas, todos los factores y elementos que estamos padeciendo en este momento.
hay un tema que es sagrado, ¿ya? Que es fundamental, que es lo que nos legaron los griegos en su momento. ¿Y qué es lo que nos legan los griegos? No es que andaban casi desnudos hace 3000 años y filosofaban, no, ellos nos legan algo fundamental, que es el ejercicio de la democracia. ¿Y cuál es la participación? Eso fundamentalmente es la democracia, la participación. Eso es lo que los griegos planteaban a la polis. Es obligatorio que todos los ciudadanos, claro, la mitad era esclava porque ellos tenían el pensamiento de que era necesario que la mitad de la población sea esclava porque la otra mitad tenía que trabajar y la otra pensar. Pero en todo caso, volviendo al siglo XXI, que el objetivo es la participación. Creo que los ciudadanos debemos de participar activamente, en este caso en estos foros de opinión, debatiendo, asistiendo masivamente a las urnas, para efectos de que la decisión que se tome, quien gane las elecciones, porque honestamente yo siento que está para cualquiera, ojo, al menos hoy lo veo para cualquiera de los dos, pero quien gane las elecciones tenga la legitimidad suficiente para efectos de poder conducir a la nación en mejores días que son de suma urgencia requeridos. Pero, o sea, la idea que planteas es genial, pero en la práctica es muy difícil invitar a la ciudadanía a que participe, a que asista, a que se involucre en la democracia. ¿Qué opinas de cómo culturizarnos también como sociedad para involucrarnos más, por un lado, y también qué tan válido es el voto de los jóvenes de 16 años, por ejemplo? Si no me equivoco, tendría que ver la última elección, porque a veces el comportamiento cambia, pero ni siquiera el 3% del padrón de chicos de 16 a 18 años ha acudido a las urnas. No, te puedo hablar desde la elección del 23, de la que ganó el presidente Noboa para atrás. No he visto los indicadores de esta elección, habría que revisarlo. Pero en todo caso no es masiva la participación, creo que no es un factor, claro, en una elección donde pierdes por un punto probablemente sí, pero no es masivo, digamos, no ha habido mucho entusiasmo en ese sentido. Sin embargo, más que ejercer obviamente el sufragio como tal, lo que tú planteas es fundamental, ese ejercicio ciudadano, esa conciencia de democracia, diferencia, y no solo de los jóvenes, también de gente mayor. Y cuando yo escucho a alguien que me dice que no importa que el país se venga abajo con tal de que no regrese Correa, o cuando alguien me dice que con tal de que pierda Noboa no importa lo que pase, no tenemos un país. Yo creo que requerimos un debate. Bueno, una alternativa nos plantea qué cosa, una economía planificada desde el Estado. Bueno, pues ese es un postulado, perfecto. ¿Y la otra qué nos plantea? Yo en ese sentido coincido con Basabe, un politólogo de Quito que lo escuchaba el otro día, y es cierto, del otro lado no escucho todavía un planteamiento de un proyecto del país. Lo que siento es básicamente una coalición que viene conformada, que estructuró Moreno realmente en lo político y que electoralmente Lazo la consolidó y Noboa también, una coalición de fuerzas contra el retorno de determinada fuerza, pero todavía no veo yo un plan de país, ¿no? El correísmo nos plantea el reciclar un proyecto de país que tuvieron en determinado momento, que para cierto sector de la población fue un pasado que fue mejor. Yo diría casi para la mitad de la población. Y por el otro lado, todavía yo no fuerza ni contundencia de parte, digamos, del presidente candidato en un postulado que sea algo más allá del no retorno de Correa a cualquier precio. Si hablamos un poco de la elección, me parece que el correísmo ganó la primera vuelta sin ganarla, porque creo que fue un error de parte de la campaña del presidente promover un triunfo en primera vuelta imaginario que nunca sucedió. A mí sí tengo mis dudas, creo que al presidente le mintieron algunas encuestadoras porque esta estrategia, digamos, ya pasó con un gran amigo que no lo voy a mencionar, que su estrategia de campaña era decir que iba segundo en las encuestas y terminó quinto. Entonces esto no suele ser así tan simple. Entonces ya tuvimos una primera vuelta donde finalmente el presidente terminó perdiéndola, porque supone que ganaba en primera vuelta, y una primera semana de campaña donde creo también que el correísmo salió adelante, porque esas declaraciones no afortunadas, lo que se dijo es que el crimen organizado apoyó a su candidata, que era la señora González, eso lo dijo. Entonces, me parece que las dos primeras semanas como que el correísmo la sacó adelante. La tercera semana la vi muy silente, y no sé esta semana si el gobierno o el candidato, digamos, presidente, hace el contragolpe. Lo que no sé es cuál será el contragolpe. Si es voy a poner un ejemplo. El presidente de la República inauguró una extraordinaria sala de neonatos en Durán. Yo soy de Durán y obviamente me alegra en el alma que haya una obra de esa magnitud, con los equipos más modernos, mejores que cualquier clínica privada. Sin embargo, cuando yo veo la fuerza digital, el músculo digital de la campaña del gobierno, están hablando en los 90% contra los otros candidatos y no están hablando de lo que ha hecho efectivamente en gestión el presidente de la República. Entonces, en ese escenario, yo veo que el gobierno, la campaña de Noboa todavía no efecta, digamos, una avanzada o un contragolpe electoral.
me parece a mí, ojalá me equivoque, ¿ya? Aparezcan cuatro lobos con máscara, o 4 pandilleros de lobos diciendo que Correa y Luisa González chateaban con los lobos y usaban un medium para hablar con Escobar. Esa ya la vieja confiar. Ustedes que la fiscalía sirve para esas cosas. Aquí no persiguen delitos, sino políticos. Y es un actor que siempre aparece en tiempo de elecciones. Entonces, si es que el gobierno o la campaña del presidente apela a esa vieja fórmula de decirnos que el correísmo vía Wii habla con Escobar y causa todo esto, yo creo que no van a tener éxito. Creo que el gobierno tiene que potenciar su gestión y plantearnos cuál es su alternativa para la solución de los grandes problemas nacionales. Gracias, Osvaldo, concuerdo contigo, la verdad, en el tema del discurso, cómo tiene que cambiarse. Ahora Jaime, para continuar con la entrevista. Gracias Cecilia. No sé si me escuchas, mi querido Osvaldo. ¿Estás ahí? Hola. Perfectamente, Jaime, perfectamente. Osvaldo, la verdad es que te he escuchado con mucha atención y si bien es cierto, la estrategia implementada, digamos que no es la correcta por parte del gobierno, tampoco es que el otro lado esté 100% correcta. Digamos que los dos están con una estrategia no idónea para los electores del Ecuador. En ese concepto, manifestado por los gurús de la política, no míos, la pregunta es, ¿cambiarían los estrategas? Es decir, los estrategas son los que están equivocados, para eso tienes que cambiarlos, porque de lo contrario siguen haciendo lo mismo, ¿o no? A ver, es una pregunta bastante interesante. Generalmente, en estas cosas gana el que menos se equivoca. Ojo, esto es muy parecido al fútbol. Yo recuerdo cuando René Higuita en un mundial salió de su área, que era lo habitual, que era, digamos, parte de su show, y lamentablemente eso le costó a Colombia el paso a la clasificación en otra etapa. Esto es muy parecido al fútbol. Yo pongo estos ejemplos para que todo el mundo entienda. Entonces gana el que menos se equivoca, indudablemente. Y sí, yo no soy quien para cuestionar el trabajo. Evidentemente hubo una estrategia en el lado oficial de promover un clima de primera vuelta con información que discúlpeme, o sea, para mí hubo un engaño a la fe pública. Una encuestadora no se puede equivocar con 8, 10, 6 puntos. Había 10 empresas encuestadoras y 5 daban por ganador y salían, digamos, de voceros casi de la campaña estos encuestadores a explicarnos por qué iba a ganar en primera vuelta el presidente. Ahora, apelando a la buena fe de la gente, probablemente lo que hubo fue una interpretación errónea. A eso quiero llegar, porque le cuento así, yo hasta el jueves, que estaba muy ocupado, ya estaba convencido de que iba a ganar en primera vuelta el presidente, hasta que tuve el tiempo de revisar y dije, un momentito, el argumento que muchos nos planteaban era de que el presidente ganaba porque el crecimiento de Isa y de Andreita afectaban al correísmo. Y yo dije, a ver, si Isa crece en la Sierra Centro, que es bastión del presidente, va a afectar es al presidente. Si Andreita crece, que es el anticorreísmo radical, digamos, a quien representa, y ese es un voto, esto está raro. Y cuando vino la elección, efectivamente, y creo que esto lo realizamos también antes de la elección en estos micrófonos, cuando vino la elección, el correísmo sacó exactamente la misma votación que la elección pasada en las provincias de Sierra Centro, pero Isa aparecía como segundo en casi todas las provincias, en detrimento del presidente de la República, y el crecimiento de Andrea aparentemente. Entonces, me parece que esa estrategia de plantear un triunfo en primera vuelta, demasiado optimismo, terminó siendo negativo, porque de ahí viene la baja de la moral de las tropas, que me parece que todavía no la recupera al 100%. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que generalmente tienes la oportunidad de poderte, digamos, reponer y ver cómo el otro se equivoca o de qué manera plantea la estrategia. No sé si el jefe de Estado ha cambiado de equipo, pero me queda claro que estrategia no ha cambiado, porque me parece que el correísmo sigue con la iniciativa, a pesar de que es una segunda vuelta muy larga, muy extensa para mi gusto, es un balotaje demasiado extenso. Campaña donde dependerá de las estrategias que apliquen quién podrá llevarse el sillón presidencial. ¿Esta elección es totalmente diferente a la última en el 2023 o realmente es muy parecida? Digamos, la posición de los electores es no estoy de acuerdo o no quiero que regrese X y quiero que se quede Y, y porque Y no quiere que regrese X le doy mi voto. O sea, ese es más o menos lo que pasó en el 2023. ¿Hoy en día es lo mismo o hay una diferencia muy grande? No, Rafael Correa no es tan importante como mucha gente crea. Le puedo asegurar que hay muchas personas que están esto del cuco, del lobo, generalmente está en los cuentos infantiles. Hay indudablemente un sector de la población que nos plantea
que no quiere que el correísmo regrese a cualquier costo. La última medición que yo recuerdo en esta elección de primera vuelta, había un 13% de gente que nos decía que no deseaba el regreso del correo al costo que sea. Y había también del mismo modo un porcentaje, creo que era 9%, 10% que quería su retorno a cualquier costo. Había un porcentaje o hay de gente que quiere que vuelva al correísmo. Y hay un segmento siempre de 30, 35 de gente que le es indiferente, que está escuchando, que no se le acaba la vida si regresa, digamos, o no regresa el presidente Correa. Y en eso creo que la señora González ha sido enfática. En el caso puntual de Glass, entiendo que le va a otorgar el salvoconducto, que es lo que dice el derecho internacional. Y en el caso de Correa sí me parece que como que habla un poco más de la justicia en ese sentido, ¿no? En todo caso, creo que deben de existir agendas más importantes que el tema de Rafael Correa. Claro, si fuera... Con nosotros, así que adelante, Eduardo, buenos días. Querido Osvaldo, gusto de saludarte, buenos días, y a la audiencia, buenos días. Normalmente yo siempre estoy de acuerdo con Osvaldo, solamente tengo una digresión. Yo sí creo que Diana Salazar ha hecho un gran trabajo, ella ha hecho lo que tiene que hacer y será la historia la que la juzgue. Pienso yo, Osvaldo, tú no piensas eso, pero lo respetamos, nos respetamos y de eso se trata esto, de discrepar, no de todos estar en la misma. Segundo, sí coincido que no se trata de que venga o que no venga una persona, no, es una elección y la gente quiere respuestas. Quiere comida, quiere seguridad, quiere estudios, quiere lo normal que quiere un pueblo, que le den las cosas reales y normales. Si no entienden, o sea, pero mira, la polarización llega a ser hasta absurda, hasta abyecta. El uno dice que no va a venir y el otro dice que sí va a venir. Y el pueblo y la gente, no que sí venga. Perdónenme que yo les diga, y contigo volvemos a estar en cambio de acuerdo, Osvaldo. Hay cosas más importantes que esto. Al pueblo le tiene que importar otra cosa. Y el gobierno y la lista 5 deben de hacer propuestas concretas para salir de la crisis en que vivimos y estamos desde que ellos estaban hasta ahora. Porque la crisis ha existido desde que ellos estaban hasta ahora y no hay nadie que la pueda resolver porque se pasan en estos temas que no son de interés común. ¿No le parece, mi querido Osvaldo? Bueno, querido Eduardo, muy buenos días. Como siempre, mi agradecimiento público a todo tu aporte a la opinión pública nacional y de América Latina. Y sobre todo este trabajo, yo creo que más allá del negocio como tal, porque todos tenemos que vivir de un negocio, admiro y aprecio cómo permanentemente le estás dando rotación a la opinión pública. Yo creo que el 99.9 de toda la opinión pública nacional nos hemos formado en estos micrófonos y te lo digo en la que estoy agradecido. Y yo estoy siempre agradecido. Y sí, ya vamos para décadas discutiendo, a veces coincidiendo, otras veces no, otras veces sí. Te reitero una vez más el agradecimiento. Espero que este legado que tú has construido en vida, que eso es lo más maravilloso, lo prolonguen las generaciones posteriores. Y quién sabe, tal vez mi hijo sea entrevistado por tus nietos en algún momento, porque entiendo que son ya 3 generaciones de comunicadores que ustedes tienen. Retomando la pregunta, sí, bueno, vamos a discrepar. Me parece que en un país donde hay 99% de impunidad en los casos de asesinato, es decir, de cada 100 casos de asesinato, 99 no han sido juzgados, empezando por el de Villavicencio. Yo creo que hay una fiscalía deficiente, pero obviamente esa es mi opinión. Sobre los terceros, es lo que tú dices, y siempre se me quedan en las palabras lo que me decías la otra noche bajo la lluvia con tu hijo que estábamos conversando. El tema, pregúntale a estos políticos cuántos verdes dan creo que tú me comentabas que a ti te dan 6 verdes por $1 en la tienda. Esa es la discusión que la gente tiene en su estómago y en su corazón. ¿Y por qué en su corazón? Porque ese verde, o que les parezca, ¿por qué están hablando del verde en esta radio, analistas políticos? Porque esa es la discusión de cuántos dólares, discusiones ciudadanas, de fondo, el precio del pasaje de colectivo, la comida, el empleo, esas discusiones, los cupos en la universidad. Y en eso estamos de acuerdo. Nadie le está hablando, nadie nos está diciendo con contundencia. Y si, habiendo queridos amigos en el comité de debate, que entiendo que bueno, que es peor que no lo tuviéramos, yo creo que tiene que ampliarse ese ejercicio con la participación de la universidad. En este caso yo creía que debería ser una pública. Voy a hablar por hablar, podría ser la ESPE o la ESPOL en Quito, acá en Guayaquil, y por la Universidad de Guayaquil, aquí en Guayaquil, y doctor, podría ser la San Francisco, podría sernos la UGLA, que 2 universidades planteen un ejercicio y otro ejercicio, y el del CNE. Porque no hablamos de temas de fondo, no hemos hablado de política exterior, que me parece nefasta la que hemos tenido. Yo creo que es la peor política exterior desde que somos república, la que tenemos actual con la señora
casi digo Coco Chanel, ¿cómo es no me acuerdo el apellido. Por otro lado, tenemos, digamos, no hemos hablado de educación. Tenemos la tasa más baja de la historia, 86% de escolaridad cuando tenemos 97%. Eso también lo discutimos contigo, ¿te acuerdas? En el otro foro nuestro amigo Jorge Escobar. Tenemos ahorita la tasa de inseguridad más alta en la región. Tenemos una tasa macabra. En Ecuador es donde más niños se asesinan, ¿sí? Después, obviamente, del Estado genocida de Israel, que ese es un caso en un país que está en guerra, pero acá no. Acá se asesinan más niños en un país que no está en guerra. Ayer asesinaban a una criatura con sus padres en brazos. Tienes la culpa porque hace 10 años y Ouija te reunías, o el otro que tú no has hecho nada. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer ustedes a partir del 24 de mayo? Dejen la lloradera. El 24 de mayo ustedes, cualquiera de los dos, señora González o señor Novoa, tienen la responsabilidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Desde mi opinión, la solución no son Rangers, no son legionarios, yo creo que la solución son políticas de Estado firmes en materia de seguridad que tienen que plantear, porque para eso pagamos impuestos a los ciudadanos. Querido Osvaldo, coincidimos plenamente en esto. Te mando un abrazo a nombre de todos, Osvaldo Moreno, y esperamos verte muy pronto, querido amigo. Darte un abrazo personalmente. Saludos en casa. Gracias.